Bien, leemos entonces 3 versículos al menos, que es lo que me va a dar el tiempo para ver hoy. Dice el verso 19 del capítulo 1 de la carta de Jacobo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí leemos, tardo para hablar, tardo para irarse. Y estas dos cosas van de la mano, porque la ira del hombre, dice el 20, no obra ¿qué? La justicia de Dios, ¿no? La indignación del ser humano raramente es alta, siempre está llena de prejuicios, de maldades, y por lo general no responde a lo que Dios demanda. Por eso no avanza en el reino de Dios, no se avanza por medio de la ira o del enojo humano, ¿no? Vamos a leer algunos textos. ¿Hay micrófonos ahí? Sí, sí. ¿Saben qué? Vamos a empezar de atrás para adelante. Parece perfecto. Y siempre empezamos hasta el tercero. Sí. Se sientan atrás, ¿Se cree que se iban a salvar porque se sentaban atrás? Claro, no. Se sentaron atrás para zafar, no van a zafar. Flaco Jara, te estoy mirando a vos. Bueno, vamos a ir buscando entonces algunos textos. Siempre recuerden, Santiago habla mucho en su contenido de la carta de los proverbios, de Salomón. Es un recurso que él utiliza mucho acá. Y vamos a leer el libro de Proverbios, algunos textos. A ver, ¿quién tiene? ¿Tenés vos, Cristian? Ahí buscate. Proverbios 14:29. Chita, ¿vos tenés ahí el micrófono? ¿Adrián? Adrián, Proverbios 16:32. Después, Flaco Jara, ¿tenés Biblia ahí? Vamos a buscar Proverbios 29:22. Y el último, ahí, Sergio, ¿querés leer vos? ¿Jato? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Tenés Biblia? 1 Timoteo 2:8. Vamos a leer esos 4, hay muchos textos, hermano. Algunos ya los hemos leído en la última clase, pero estos no los leímos, así que los vamos a leer ahora. Después nos queda otro texto más, a ver a quién tengo. Ahí, Juli, vos. Buscate Salmo 37, 8 y 9. Así ya lo tenés y después lo vamos leyendo. Salmo 37, 8. Bueno, ¿estamos? Comenzamos, Cristian. Proverbios, vos tenías 14:29. 14:29, dale. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bien. ¿Qué dice? Ahí mezcla dos cosas, ¿no? Porque a veces entendemos como que la razón y el carácter como que son dos cosas que van por separado, pero sin embargo, ¿qué dice ahí? Habla del entendimiento, ¿no? La persona que puede dominar esa ira, que dice el pasaje, es grande de qué? Lo que significa que somete lo que siente bajo la razón, ¿sí? Bajo el pensamiento, es decir, analiza lo que le está pasando y analiza las posibles causas de llevar esa ira al extremo, ¿sí? Tanto en las palabras que uno puede decir como en las acciones que uno pueda tener. El otro texto es Proverbios 16:32, Adrián. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Bien, habíamos hablado de esto en relación a los factores que predisponían caer en tentación, ¿no? Y en pecado, y era, acuérdense, siempre el dominio propio.
Si no tenemos dominio propio, nada de esto va a poder pasar, y cualquier cosa que pase por nuestra parte sentimental, que se arraigue y que nos haga enojar, no va a tener control, ¿sí? Y por ende él habla de una ciudad, el pasaje que... ¿Cómo decía el pasaje? ¿Lo tienen ahí? Claro, o sea, es mucho más importante dominarse a sí mismo y las manifestaciones que uno pueda tener. Y fíjense cómo en ese tiempo que hablaba de cómo una conquista no iba a ser importante. Sin embargo, lo más importante era conquistarse a sí mismo primero, ¿sí? Dominar los impulsos que tenemos. El otro texto está en Proverbios 29-22. ¿Quién lo tiene? Flaco, dale. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Bien. Hombres iracundos. ¿Conocieron algunos hombres o mujeres iracundos a lo largo de su vida? Son personas que a veces hasta ni consejo se les puede dar, ¿no? Porque enseguida lo toman a mal y enseguida se enojan, ¿no? El iracundo es una persona, o sea, todos en algún momento obviamente nos enojamos, pero la persona iracunda es la que su forma de vida es así. Se enoja por todo le es una ocasión de airarse, ¿sí? Y por ende, obviamente genera un daño, no solo contra su alma, sino después contra los que tiene alrededor. Y no nos olvidemos que primeramente contra quién pecamos, contra Dios, ¿no? Contra Dios. Y el otro texto está en 1 Timoteo 2:8. Lo tenés vos, Sergio. Sí. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar elevado. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Bien. Fíjense ahora cómo tiene implicancia eso en la relación con Dios, que algo habíamos hablado la clase pasada también, de que esto no queda solo en un plano entre nosotros. ¿Es importante la relación entre nosotros? Sí, ¿no? Tenemos que siempre tratar de buscar ese vínculo que es el vínculo de la paz, ¿sí? Nosotros fuimos reconciliados con Dios no por nuestro mérito, y lo recordamos por el sacrificio de Cristo. Hubo una reconciliación, o sea, hay paz con Dios. Nosotros no tenemos más enemistad con Dios. Pero ese vínculo de la paz nosotros lo tenemos que, como si fuese una planta, regar y abonar. Porque si nosotros no ponemos sitio o no controlamos nuestros impulsos, ¿qué vamos a hacer con ese vínculo? Lo rompemos, ¿no? Lo rompemos. Y es cierto que las relaciones humanas son difíciles, ¿eh? Cuando yo me iba a casar, siempre había algunos que me decían: no te cases. No eran cristianos, ¿no? Consejo. Aunque algunos en chiste me lo decían también. Pero ¿en base a qué? Y a la convivencia. No es fácil unir dos mundos, ¿no? Y empezar a llegar a acuerdos cuando llegan los hijos más. Y en una comunidad cristiana, más todavía. Hoy no tenemos nosotros tanta unidad como la tenían en esta época, ¿eh? En esta época habría muchos más roces. Primero porque compartían todos juntos, y cuando se empiezan a agregar los gentiles, papacito. Empezaron: ¿qué estás comiendo? No, eso no se come, ¿no? Empezaron, claro, algunos traían arraigado la ley y otros no tenían ni idea de eso. Tenían arraigado que el politeísmo y un montón de prácticas, había que juntar esos dos mundos y convivir, ¿no? El vínculo de la paz, por eso es tan importante que todo empieza siempre desde adentro, desde uno, ¿no? Cuando ¿se acuerdan al Señor Jesús le dicen: ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Están comiendo así nomás. O sea, no porque ellos previeran de que el lavado de manos por algo sanitario. Ellos hacían lavamientos, ¿para qué?
porque ellos entendían que eso purificaba la parte espiritual. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan? No, lo que entra no tiene que ver con tu espíritu, entra y sale, ¿no? Se va a la letrina. ¿Qué dice que era lo que contaminaba? Lo que sale del corazón contamina al hombre, ¿no? Y nosotros muchas veces se nos cruzan o pensamientos, o actitudes, o enojos, y si no queda acá adentro, si nosotros no refrenamos y no usamos esto, que es la razón, en base a la palabra de Dios, para decir, no, este sentimiento que tengo, ojo, puede ser muchas veces loable, ahora vamos a ver de esto, ¿no? Pero la mayoría de las veces, a veces tiene que ver con cosas y prejuicios nuestros y que exacerban ese enojo. Si nosotros no nos tomamos un tiempo para pensar, para ver qué hubiese hecho Jesús en ese momento, entonces estaríamos rienda suelta y generaríamos muchos problemas. Y ahí tiene relación, dice, cuando orás a Dios, la postura de oración para los judíos era con manos elevadas. Los fariseos abusaban de esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, cuando ores, no lo hagas para ser visto de todo? Entrá en tu aposento, cerrada la puerta, en intimidad, ¿no? No significa que no podían orar en público. Contrastaba con lo que hacían los religiosos de esa época, que eran propensos siempre a la hora de la oración, con sus filacterias largas y todo, ¡ah, Señor! Y se ponían, ¿no? ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres, ¿no? Ahora, como Jacobo, Santiago le está escribiendo a judíos que conocían esto, que ahora tenían a Cristo, pero a cosas arraigadas en ellos, le está diciendo, cuidado cuando oren con manos hacia arriba, tienen que estar libres de ¿qué? De iras y contiendas, ¿no? Nuestras oraciones pueden ser estorbadas, hermanos, si hay en nosotros, si albergamos enojos, si albergamos rencores y si albergamos iras. No solo con nuestra familia de carne, sino con nuestra familia espiritual, con el hermano que tenés al lado. Recuerden algo importantísimo. Cuando Pablo les habla a los corintios de que la cena que estaban practicando no era algo en lo que él les iba a alabar, era porque estaban levantando manos altas, orando y participando de símbolos. ¿Y qué tenían en sus corazones? Estaban con el vínculo de la paz a flor de piel, estaban comiendo y bebiendo juicio porque el de al lado de un banco no se podía ver con el otro, porque cuando se juntaban a comer, que aparte que hacían, despreciaban a otros hermanos que eran de humilde condición. ¿Cómo entonces podían participar de los símbolos que significaban la unión a un cuerpo común? Estaban siendo hipócritas. ¿Sí? Albergaban sentimientos de rencor, de ira, de diferencia, de menosprecio, y ahí ellos hipócritamente estaban participando. Cuidado, porque el Señor mira también eso, no pretendamos que nuestra oración sea de agrado a Dios si en nuestro corazón albergamos ira, contiendas y enojos. Tenemos que perdonar, porque Cristo nos perdonó algunos pecados. Todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que perdonar. El salmo que había, Juli, ¿era? Sí. Salmo 37, 8 y 9. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Bien, habla del avance del reino, ¿sí? El avance del reino de los cielos no es con enojos, con ira. Por eso habla el 20 de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces todo eso tenemos que ser personas que no alberguemos nada de eso en nuestros corazones, ¿sí? Hay
Nico, ¿viste el texto que leyó Juli? Sí. Tiene algo en particular, no pierda los estribos. Sí. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, porque las figuras que Santiago toma después habla de cómo un caballo se domina con un freno, que es un elemento pequeño en comparación al caballo, ¿no? El estribo, si lo perdés, te vas. Un animal sin los estribos se desboca y chao, no lo paras más, ¿no? Ahora yo preguntaba esto también porque me preguntaba como pueblo de Dios qué cosas sí pueden o deben indignarnos como cristianos. ¿Me entendieron la pregunta? Como hijos de Dios, ¿qué cosas son loables de que nos indignen? Y con esto, ¿a quién miramos? A Jesús. ¿Jesús pecó en algún momento de su vida? No, pero ¿Y se indignó? Sí. Bueno, ¿qué cosas indignaron a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La corrupción del templo. Y vaya que indignó a Jesús, ¿no? ¿Qué hizo? Tiró todo afuera. Bien. ¿Pecó Jesús cuando hizo eso? ¿De qué te reís? No se olviden que Jesús, siendo Dios, tenía la autoridad divina de ejercer justicia. ¿Sí? Y cuando esa indignación llega a Él, porque era la misma indignación del Padre, Él demuestra el mismo enojo que tenía Dios y saca esos cambitas. Si ustedes estudian un poco, había un chanchullo impresionante que hasta los mismos sacerdotes estaban prendidos con ese comercio de ahí, ¿no? Jesús cuando ve eso se indigna, ¿sí? Y es la misma indignación que nosotros es loable que tengamos. No digo que empecemos a revolear bancos ni nada de eso, ¿no? Pero sí es loable cuando vemos corrupción dentro del pueblo de Dios, cuando vemos que se toma la palabra de Dios para hacer negocio, para llenarse algunos los bolsillos. Eso sí debe generarnos indignación. Otro ejemplo de cuando el Señor se enoja. ¿Cómo? Le corta la oreja a tu ¿Cuánto tiempo hace que... Puede ser. Sí, porque no estaba contento obviamente Jesús, ¿no? Con eso. Cuando le dijo Muy bien. Eso es un tipo de... Ahí está, creo que vos hacías referencia a eso, Eli, ¿no? Cuando a Pedro, ¿qué le dijo? A Pedro le dijo. ¿Por qué le dijo eso? No miras qué cosa. No miras las cosas de arriba, o sea, no estaba viendo la voluntad del Padre y que no te convenga esto, Señor, hacia acá, hacia allá, ¿no? Cuando nosotros vemos que, ahora sí con nosotros nos tenemos que indignar, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestra voluntad, desoyendo o no prestando atención a lo que Dios quiere para nuestra vida, y bueno, empezamos a enojarnos, ¿no? Porque también las cosas no nos salen como nos salen, y entonces ante ese enojo, que a veces pasa que nos enojamos con nosotros mismos, aun cuando no podemos dejar cosas, ¿no? Que tenemos, que traemos de nuestra vieja vida y que sí, pucha, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué caigo en esto? ¿O por qué? ¿No? Nos enojamos. La indignación de no hacer lo que Dios dice, de la voluntad, primeramente normativa de Dios, lo que está en su palabra. Y también a veces nos da tristeza y enojo cuando hay hermanos que, a pesar de ser exhortados, a pesar de, se apartan y caen en pecados y en consecuencias tristes. Nos da tristeza y a veces nos da enojo también, ¿no? Pero sí, tanta, ¿no? ¿Qué pasó con este hermano? Son cosas a veces que nos generan enojo. Otra vez que se enojó Jesús fue cuando impedían a los niños que vayan a Él. Si leen el pasaje, dice que se enoja Jesús con sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Dejen a los niños porque de ellos es el reino.
Estamos viviendo en un mundo donde se está atacando mucho a los niños, ¿eh? ¿Ustedes creen que eso no enoja a Dios? Se los expone a ideologías perversas, se los quiere hipersexualizar, se los quiere poner en contra de los padres, ¿no? Se los bombardea aún por canales que antes, lo decimos con todas las letras, ¿no? Disney antes era un canal que uno se lo prendía y se lo podía dejar al nene, porque hoy en día tenés que abrir, no 2, 4 ojos para ver qué te están bajando, ¿no? ¿Y eso qué creen que es? Es Satanás, hermano. Es el enemigo queriendo destruir las almas de nuestros niños. Por eso es que tenemos como padres, que es difícil, ¿no?, en este tiempo criar, que tengamos siempre, sobre todo cuando se van poniendo adolescentes, ¿no?, de decir, no quiero ir a la iglesia, ¿no?, que pueda ser en nosotros una batalla a ganar. Decir, tengo que acercar a mi hijo a Cristo y no tengo que impedírselo de ninguna forma. Hoy parece que los padres se someten mucho a veces a los deseos de los hijos. En mi época, la otra vez hablaba con mi mujer, ¿no?, que esto de que yo tengo que ser más comprensivo y más dialoguista, me cuesta mucho. Le decía, yo a los 10 años no le discutía a mi papá. Me lo decía 2 veces, la tercera, y bueno, el cinto lo conocía bien de cerca yo, aunque yo igual era un niño que no generaba demasiados problemas. Se lo tendría que decir mi papá, no yo. Hoy los chicos es como ¿Quién que... le pone la carga a Matías? ¿Por qué le pones la carga a Matías? No, yo me hago cargo por hoy parece que hay que estar ahí, ¿no? Como que hay que explicarles todo, hay que estar... Claro, y cuando te dicen con 10 años no quiero ir a la iglesia, ¿no? Que ya empieza a decir, ¿qué pasó? Se adelantó la adolescencia, ¿no? Y no impidamos a los niños ir a Jesús. La escuela bíblica, la escuela dominical, que sea siempre en nosotros un distintivo. Hay iglesias que no tienen esto, ¿eh? Carecen de la enseñanza de los niños. ¿Qué decía Eli? Sobre todo el ejemplo. Por supuesto, le hablamos de Dios y le damos el ejemplo, ¿sí? Porque si obviamente nos miran hablar y después en casa es un desastre, bueno, lógicamente el niño va a crecer. O cuidado también con la murmuración en casa. Llegamos y hablamos mal de los hermanos, de la iglesia, ¿con qué ambiente crecen esos niños? Es lógico que después no quieran ir a una iglesia, si le estuvimos hablando mal de la iglesia todo este tiempo, ¿sí? Siempre tenemos que tener cuidado, como dice Eli, no solo nuestra boca, nuestro ejemplo de vida, las cosas que decimos a veces parece que están en la pieza y no están en la pieza, están físicamente y la oreja dio toda la vuelta y está escuchando lo que decimos en la cocina, ¿no? Sí, tener cuidado con lo que ven los niños. Hoy ya no es tan fácil cuidar lo que el Estado les enseña, porque no estamos nosotros ahí presentes, pero estemos atentos a las bajadas de línea del Estado también, porque el Estado está corrompido, hermanos. El Estado no es socio nuestro, El Estado está en tinieblas. Y un día puede ser, o nos puede dar libertad para predicar y al otro día nos persigue. Entonces, cuidado también con estas cosas. Y pensaba también, cuando hablaba de las cosas estas, ¿no?, que sí nos indignan, también la corrupción a nivel de las autoridades que nos gobiernan, ¿sí? El cristiano no debe ser una persona, como se dice, políticamente correcta. ¿Por qué fue arrestado Juan el Bautista? Declaró que el pecado del gobernante, la inmoralidad que tenía, también le costó, ¿no? Pero él no se cayó. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser hijos de luz, ¿qué buscamos? La justicia. Vamos hacia la luz. Si hay inmoralidad, ¿no?, la declaramos. Hay inmoralidad. Cuando a Jesús, esto es fuerte, ¿no?, vienen los fariseos en un momento y le dicen, Herodes te quiere matar, así que andate de acá.
Jesús se para y les dice, díganle a esa zorra que yo voy a estar hoy, mañana y pasado. Y después me voy a ir. Lo digo con otras palabras, pero si lo leen fue así. Zorra no era una palabrita linda para el tiempo, Jesús le estaba declarando lo perverso de ese gobernante y le estaba diciendo que él iba a hacer la voluntad de Dios por sobre lo que el gobernante dijera. Como cristianos, no tengamos miedo de declarar la inmoralidad de quienes nos gobiernan, porque somos hijos de luz. Ahora, como hacemos una cosa, hacemos la otra, porque a los ojos de Dios, normativamente, que nos dice, oren por quién. A veces estamos más parados en declarar la inmoralidad de ellos, pero de este lado no hacemos nada. No porque me agrade a mí, porque la palabra dice que le agrada a Dios que nosotros oremos por quienes nos gobiernan. ¿Sí? Entonces equilibramos la balanza, ¿sí? Pero son cosas que sí son loables de que a un hijo de Dios le generen ira, le generen bronca. El tema es qué hacemos con eso. Bueno, a los pies de Cristo, ¿no? A rendirnos a sus pies y a interceder y a ponernos en acción por las cosas que sí tenemos a nuestra mano. En cuanto dependa de ustedes, ¿qué dice? Estén en paz con todos. Estén en paz con todos. El cristiano puede incluso, dentro de lo que la ley ampara, reclamar, hacer alguna protesta, dentro de lo que la ley ampara. Pero no nos podemos encapuchar y tirarle piedra al Congreso, Eso no está avalado bíblicamente, no podemos ir en contra. Solo hasta que el margen de la ley nos permite, ¿sí? El resto es orar, interceder por las personas que tenemos arriba. Y en el tiempo en que escribe, porque cuando dice esto el apóstol estaba Nerón gobernando, no era ningún nene lindo, y no se elegían las autoridades democráticamente. Hoy nosotros tenemos esa libertad que, ojo, tampoco significa que vamos a elegir bien. El acto de democracia condenó a Jesús. ¿A quién le soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y a quién eligieron? Bueno, que nos den la libertad de elegir no significa que nos va a ir bien, porque el hombre, por lo general, elige mal, ¿sí? Y bueno, y nuestro país es un ejemplo de eso también. Los que nos gobiernan no vinieron de Marte, nos elegimos nosotros democráticamente. Entonces, cuidado también con esto, porque nosotros también somos responsables de los que hoy tenemos arriba. Oremos por ellos. Declaramos la inmoralidad, sí, pero oramos por ellos, para que la luz de Dios, como nos resplandeció a nosotros, le resplandezca a ellos también. Verso 21, me quedan 10 minutos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante este texto porque habla de un despojo, y la idea que trae acá habla de es una metáfora de despojarse de ropa sucia. Hay algunos textos también, pasamos los micrófonos, a ver, así buscamos, porque esto se usa varias veces en la escritura también. A ver, Efesios, ¿quién va a leer? Moni, ¿tenés el micrófono? Lee. Busca Efesios 4, del 22 al 31. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Levante la mano, ahí está. Busca Colosenses 3:8. ¿Quién más va a leer? A ver. Ale, ¿vas a leer vos también? ¿Tenés Biblia ahí? ¿Sí? Ale, buscate 1 Pedro, capítulo 2, del 1 al 2.
De este lado, ¿quién sigue ahí con el micrófono? ¿Lees? ¿Sí? Perfecto. Romanos 13, del 12 al 14, y el último texto que vamos a leer va a ser Hebreos 12, verso 1. ¿Sí? ¿Los tenemos? Vamos a iniciar con Colosenses 3:8. ¿Quién lo tenía? ¿Ale? No, vos tenías Efesios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ese es Colosenses 3:8, ¿no? Sí. Bien. Ahora Efesios 4 del 22 al 31. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bien, no hay mucho que agregar, ¿sí? Es como la explicación de esto que estamos leyendo de Santiago, y fíjense la figura que se repite es: quítense, sáquense, ¿no? Despójense, porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura, el Espíritu Santo mora dentro nuestro, pero ¿qué hay en nosotros todavía? Hay un viejo hombre, ¿no? Hay un viejo hombre, ¿vieron que hay veces que hay ropas que no queremos tirar? Que nos encariñamos. A veces mi mujer me dice: tirá eso ya, tiene un agujero ahí, ¿no? O la remera que está torcida, descolorida, pero como que le tenemos un aprecio a esas prendas y no la... Bueno, lo mismo pasa muchas veces con nuestra vida. Sí, somos nueva criatura, nuestros pecados fueron perdonados, ¿no? Estamos aceptos ante el trono de la gracia, pero en nuestro transitar hay prendas que tenemos que dejar. Algunas nos cuestan toda la vida cristiana, ¿no? O la ponemos un poquito ahí, hacemos así y la agarramos, ¿no? Lo importante de esto es que esas prendas, ¿no? Hablando metafóricamente, no nos afectan solo a nosotros. ¿A quién afectan? El texto decía que no había que poner triste a quién. Qué cosa, ¿no? Es algo que siempre me lleva a pensar esto de poder entender realmente cómo es esto, ¿no? Que Dios esté dentro nuestro, Dios Espíritu Santo, y que se ponga triste, porque hay ropas que no queremos dejar, ¿no? Porque hay hábitos que a veces es cierto que nos cuestan, pero a veces no queremos, porque o son placenteros y agradan nuestra carne, o porque ¿saben qué? Los tomamos como la doctrina católica, como pecaditos veniales, insignificantes. Cuando estamos estudiando o viendo,
ayer escuchábamos, ¿no? También el mensaje del Espíritu a las iglesias del Apocalipsis, que son la iglesia del fin de todos los tiempos. Siempre, a veces, vemos que dice, tengo unas pocas cosas contra ti. La interpretación no es que tengo algunas cositas pequeñas, insignificantes contra ti. Esas cosas que tiene Jesús contra la iglesia son pocas en relación a lo que es la iglesia, pero no dejan de tener relevancia. Si no fuesen importantes, no las nombraría, ¿no? Y es más, es tan trascendente lo que habla de esas pocas cosas que dice, si no las dejas voy a venir a ti, con mi espada de dos filos. O sea, habla de un juicio, ¿no? En nuestra vida cristiana no es solo la asistencia a un culto, el cantar, el leer su palabra, es ejercitar también despojarnos de todas esas prendas que nos quedan en nosotros de nuestro viejo hombre. Es un ejercicio, ¿sí? Por eso Jesús cuando le lava los pies es lo que... Por eso le pedimos perdón todos los días. Porque ¿cómo le voy a pedir perdón si ella perdonó todos mis pecados? Sí, los perdonó en relación a la justificación, pero ofendemos a Dios todos los días, contritamos al Espíritu Santo muchas veces todos los días. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Lavarnos los pies. Lavarnos los pies. Es algo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué cosas todavía no dejé? ¿Qué trapos tengo encima que tengo que tirar y a los que yo me estoy aferrando? Eso no solo va a impedir, ¿saben qué? Que nuestra vida espiritual vuele, cobre vuelo. A veces volamos pero dentro de una jaula de cristal y nos chocamos y vemos que nuestra vida espiritual no avanza más de un límite y hasta ahí estamos. Y eso es porque el Espíritu Santo no puede obrar en libertad porque hay cosas que nosotros retenemos. Hay cosas que no le agradan a Dios. En el ministerio es también así. Y no solo nos afectarán a nosotros, afectarán también a nuestra familia y al cuerpo de Cristo. Por eso habla de un despojo. Hay que despojar para nunca más agarrar. Y eso incluye toda la lista que acabamos de leer, ¿no? Desde lo que sale de nuestra boca, iras, contiendas, ¿no? Todo lo que vemos que también nos habla Efesios y que no es como el Apocalipsis, que tenemos símbolos que interpretar. Acá es lisa y llanamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando se habla a veces de cuál es, Señor, tu voluntad, bueno, esta es la voluntad. Esta es la voluntad. Hay que saberla y ponerla por práctica. Primera Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Perfecto. Fíjense que hay algo en este texto que se compara a lo que dice Santiago, porque Santiago dice, desechando, ojo, dice toda inmundicia, no da lugar a que nos dejemos a algo, desecha toda la inmundicia y la abundancia de malicia, y después ¿qué dice? Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Fíjense qué consonancia hay con este texto que habla acá también de desechar y a su vez de desear como que como niños recién nacidos la leche. ¿Cada cuánto toma leche un bebé recién nacido? 15 minutos. 2 horas promediamos. Las mamás más ahí, ese Sergio cada 15. Como pobre madre, Sergio. Depende de los pechos. Bueno, ¿deseamos como niños la palabra de Dios? No es para que me contesten, eso es para que se pregunten. ¿Todos los días la deseamos? A veces pasa una semana y la Biblia juntó tierra en la mesa de luz, ¿no? No deseamos muchas veces la palabra de Dios como niños a la leche materna. Y bueno, y esto también tiene que ver con cosas que hay en nosotros que impiden que nosotros deseemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque, como dice Juan
Cuando la luz vino al mundo, los hombres fueron a la luz. No. Porque amaron ¿qué? Por eso lo mismo nos pasa a nosotros. Sí estamos en luz porque estamos en Cristo, pero en la práctica, cuando no deseamos esa leche que es la luz, es porque hay algunas tiniebrillas ahí que estamos buscando. Nos estamos inclinando hacia ahí. Sabemos que la palabra de Dios es espada y nos revela la verdad. Y entonces por eso el pasaje dice, desechen, porque eso es un estorbo también para la nutrición del cristiano. Fíjense qué importante es la limpieza de nuestra vida espiritual, de las cosas que todavía tenemos y que no queremos soltar. Si leemos la palabra de Dios rutinariamente y no hace mella en nuestro corazón, es porque esa lectura fue un tachar, un cumplir con la conciencia, y el Espíritu Santo así no puede trabajar. No queremos soltar la práctica que sabemos que la tenemos que dejar. Entonces frenamos el actuar del Espíritu Santo. No nos quejemos si la palabra después o nos resulta aburrida o es algo, no es culpa de Dios, es un problema nuestro. Y muchas veces escuchamos palabra de Dios, por su gracia Dios nos sigue hablando hoy, pero a veces resbala, ¿no? O decimos, no, esto es para el que está al lado. Y a veces sí, también me toca escuchar palabra repetida de Dios. O cuando se habla de la plataforma y escuchamos varias veces mensajes referidos a un mismo tema, ya lo escuché a esto. Cuidado, porque quizá el Espíritu Santo te está diciendo, ya lo escuchaste, pero no lo estás ejercitando. No minimicemos la palabra de Dios. No significa que porque el tema se repita, bueno, es porque el hermano no tenía otra cosa que... No, cuidado. Porque la palabra de Dios nos habla, y el Señor nos habla por medio de sus siervos, con limitaciones, ¿no? O capacidades, pero cuando se lee la palabra de Dios es poderosa para transformar. No esquivemos el bulto, como se dice, ¿no? Seamos realmente conscientes y sinceros con nosotros mismos para que el Señor realmente transforme nuestra vida. Si nuestra vida no está transformada, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Tenemos algo que hacer. Y el último texto, y terminamos, Hebreos 12:1. ¿Quién lo tenía? Romanos 13, 12 y 14, ¿no lo leímos a ese? ¿No? Léelo, dale. Lo leemos y después Hebreos 12:1. Romanos 12, 13 y 14. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, fíjense eso, ¿no? También dice, no proveer es como alguien que llena una bodega de un barco, ¿no? ¿Para qué estás proveyendo? ¿Qué barca estás cargando? Ahora, es impactante que esto se le hable a la iglesia. ¿No le llama la atención a ustedes decir por qué palabras tan duras o pecados que en teoría eso, si son nueva criatura, no tienen que estar? ¿Por qué se repiten a lo largo de estas cartas y del Nuevo Testamento? ¿Por qué? La iglesia, algunos dicen, no, a la iglesia no voy porque está lleno de hipócritas. Y hermanos, si somos pecadores en recuperación, somos pecadores redimidos, pero somos pecadores que tenemos que seguir dejando cosas, ¿no? Ahora vamos a leer Hebreos, pero ¿cómo se le habla al pueblo de Dios de forma a veces dura? ¿No? Decir, ¿cómo puede ser que haya lascivias dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo puede? Sí puede ser. Vos lees páginas y cada vez la pornografía se está metiendo más en la iglesia,
Y no solo en los jovencitos varones adolescentes que sus hormonas están, personas adultas y mujeres. El enemigo hace un trabajo, ojo, nos conoce por viejos, sabe nuestras debilidades y se filtra, se mete. Entonces esto no es para el de al lado, es para mí, porque no estoy exento a caer en estas cosas. Y el Señor dice, despojate de eso, algo radical. Es como un bisturí que separa lo malo, lo tumoral, lo infecto de lo vivo. Eso es lo que hay que hacer en nuestra vida. Y en Hebreos 12.1 es el último texto. ¿Quién lo lee? Hebreos 12.1, ¿se lo pasé a alguien o no? Ponelo ahí y lo leo yo. Ahí dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos testigos eran los hombres de fe, ¿qué dice? Otra vez esta palabra, ¿no? Despojémonos de ¿qué? De algún peso. De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dijimos en algún momento, nuestra carrera como cristianos no es de velocidad, es de resistencia. Pero en esa carrera hay peso que tenemos que tirar. ¿Por qué? ¿Es fácil correr una carrera de resistencia con peso encima? Y no vamos a resistir mucho, ¿no? No vamos a resistir mucho, se van a vencer nuestras piernas, vamos a estar más cansados. Bueno, la carrera del cristiano hay que correrla despojándonos de todo lo que nos separa de la voluntad de Dios, normativa y también de su voluntad que no conocemos. Porque Dios tiene cosas buenas para nosotros, tiene planes buenos. Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere nuestro bien. Pero a veces no alcanzaremos eso si estamos corriendo con peso encima. Y ni hablar si nos desviamos de ese camino, ¿no? Hoy se leía el texto, puestos los ojos en quién, que está acá en Hebreo. En Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces los ojos están en mí, en mi provecho, en mi beneficio, y no en lo que Dios quiere. Por eso hablábamos de las duras palabras del Señor para con Pedro, porque Pedro no estaba viendo la voluntad de Dios, estaba conviniéndolo acorde a lo que iba a convenirle en su corta vista a él, ¿no? Que no caigamos en esto y que podamos meditar. Es cierto, hermano, hay cosas que nos cuestan dejar, pero acuérdense que el que está con nosotros es el vencedor y es el Todopoderoso. Tenemos la posibilidad de ser mejores, de crecer espiritualmente, de no contristar al Espíritu y de sí mostrar el potencial que Dios tiene actuando en nosotros. Amén.